genera esa situación de decir, bueno, si no se te para estás en el horno o no es lo normal. ¿Es normal? Una persona por ahí en la rutina, con el estrés del día a día, hijos chicos que duermen en la misma habitación, a veces el lugar que ocupa la sexualidad es completamente secundario. ¿Y qué es peor? ¿Que no se le pare o que se haya color precoz? Vamos a hacer un ping-pong de 5 o 6 tips para cuidar la próstata. Este no es un programa de podcast típico. Estamos acá para agitar tus neuronas, desafiar tus límites y liberar todo ese potencial creativo que llevas adentro. ¿Estás preparado para un viaje que va a cambiar tu forma de pensar para siempre? Bienvenidos, nuevo episodio de Think. ¡Piensa y crea! Bueno, le puso emoción. ¡Le puse milonga hoy! ¿Qué pasó? Bueno, bienvenido. ¿Qué haces, crack, colega? Bueno, hoy estamos con Mauro Carrillo. Ahora se va a presentar él, compañero de la facultad. Les va a contar un poquitito qué es lo que hace. Y hoy se viene picante el tema, me parece, ¿no? Me dijiste que se dedicaba a los penes. A los penes, a los escrotos y a un par de cosas más. Bueno, presentate, Mauro, dale. Obviamente que eso es lo que la gente en general más le da más atención y sabe, pero en realidad, bueno, yo soy Mauro Carrillo, urólogo, y dentro de la urología claramente no solamente vemos penes, escrotos, testículos, sino también todo lo que es el árbol urinario masculino, próstata, vejiga, riñones y también las glándulas suprarrenales, que es como una cosa que nadie sabe que maneja el urólogo, pero también ¿Quién el quiere urólogo. hablar de glándulas suprarrenales? Claramente eso en las redes no vende. Sí. Así que bueno, soy urólogo, también creador de contenido, tengo un canal de YouTube y bueno, gracias por darme la invitación. Bueno, no, estamos re contentos que hayas venido, porque aparte, bueno, yo consumo tu contenido en redes, sé que te gusta más el algoritmo de YouTube que el de Instagram, siempre lo decís. Sí, siempre lo decís, pero yo veo mucho tu contenido y me parece súper piola. Desde que empezaste con lo de las plastilinas, que después lo mutaste un poco, hasta lo que haces ahora en YouTube, pues aparte explicás muy bien. Y el hombre, el masculino, nunca se hace estas preguntas. Pues las minas sí, se juntan y dicen, ay sí, pues yo tengo el repulgue para acá, para allá, y no sé qué, pero los flacos nunca hablamos del chovi, esto es real, nunca hablamos de los testículos, sobre todo más grandes, más chicos. Es más, nos duchamos medio que en un club juntos y te haces tonto y te tapas un poco y mironea a ver si alguno la tiene más grande que vos, como para correrte. Entonces, está buenísimo que vos puedas estar acá para sacar algunos temas a la luz y que les sirva tanto al público femenino para que aprendan de esto, pues está bueno, pero más que nada también al masculino. Así que gracias. No, gracias a ustedes. Yo un poco también, un poco a mí lo que me motivó a arrancar con todo esto, creo que fue también que en su momento yo nunca encontré por ahí información, incluso de decir, bueno, alguna vez, no sé, tuviste un problema de disfunción eréctil, decirle a un amigo, loco, no se me paró, y que en vez de decirte, boludo, no pasa nada, es normal, Claro. venga y te diga, no, te vas a morir, vieja, vas a tomar Viagra toda tu vida, tenés 18 años y no vas a poder. Y bueno, un poco decir, bueno, crear un poco esa cosa que el Mauro del pasado le hubiera gustado saber también. Claro, la información de calidad. Bueno, a mí me pasó una vez que un paciente cae en mi consulta y me dice, Doc, vengo porque no tengo una erección. Yo, soy deportólogo, no soy urologo, lo derivo al Mauro. Le digo, pero a ver, contame. Me dijo, estaba en un boliche, 4:30 de la mañana, estaba en la postura que si es mujer mejor, ya estaba para agarrar un flaco. Y bueno, agarré una chica. Ya estaba por hacer Sí, si es mujer mejor, ¿viste? Si estaba por agarrar un flaco. Me voy a la vuelta, estaba en Iskra, un boliche conocido, me voy a la vuelta. Estaba mi camioneta, yo tengo una Fiorino, me dice. Bien. Y estoy con la piba y no se me paró. Y lo miro y le digo, a ver, te voy a hacer un par de preguntas. ¿Habías tomado alcohol? Sí, una banda, estaba rajado. ¿Y otras cosas? Sí, faso, me había fumado un purito. Bien, viste, empezaba a pensar, viste, en cabeza médica. Ah, bueno. Che, ¿y la piba te gustaba? Y nada, la que agarré, ni me la acuerdo. Ah, bueno. Che, ¿y después qué fuiste a la camioneta, a esta Fiorino? Y lo veo al flaco con una estructura grande. Le digo, che, ¿y la chica era chiquitita? No, tenía como mi estructura, era grandota. Ah, ¿y cómo? Y yo me lo imaginé al flaco. Con los lompas abajo, enorme. La piba grandota, con el traste en la palanca de cambio que le estaba pegando en el culo al flaco. Y la Fiorino de pronto no estaba polarizada y la gente saliendo del boliche. O sea, flaco, si se te para, sos un psicópata. ¿Entendés? Tendrías que dedicarte a eso, claramente. Ahí pleno Godoy Cruz de noche. Si se te para, sos un psicópata. Le dije, y el flaco bajó quieto. Sí, ¿sabes qué? Cuando me lo decía así, tenés razón.
Y si nadie y los amigos capaz van, que no están informados, no, ¿cómo no se te va a parar, chico? Sos macho. Y eso es como el cambio de paradigma que hay que hacer. Realmente como genera esa situación de decir, bueno, si no se te para estás en el horno o no es lo normal. ¿Es normal? Uno por ahí que están de los dos lados, o sea que por un lado yo trabajo de esto y por otro lado me junto a comer un asado con mis amigos. Pensé que iba a decir, a mí también. No, por supuesto, a todos nos ha pasado. Es gracioso a veces cómo según el contexto, obviamente uno como médico ves que en realidad viene un montón de gente, de todas las edades, y después cuando uno escucha por ahí una juntada de amigos son todas siempre se cuentan las victorias, ¿viste? Sí, total. Y justamente esto de solamente contar la victoria es lo que termina provocando aún más problemas, porque claramente se entra en un círculo vicioso. Por ejemplo, esta persona que estuvo en la Fiorino, pleno Godoy Cruz de noche, con una persona que la verdad que se había más obligado por su necesidad de machismo, de decir, tengo que salir victorioso hoy, querer cumplir esa exigencia, alcoholizado todo el tema, obviamente no va a tener una erección. Ahora, si lo dice en la juntada con los amigos, de repente va a ser, no, ¿cómo vos? Que no sé qué, encima si sos grandote, que esto, lo otro. Cuando en realidad es una situación completamente fisiológica, es un proceso, la erección es un proceso involuntario que uno no lo puede controlar. Claro. De hecho, mientras más trata uno de controlarlo y más trata de pensar en, que se pare. Es peor. Sí. Es peor, o sea, es peor. De hecho, esto se llama ansiedad de desempeño y es un círculo vicioso. ¿Ansiedad? De desempeño. Buenísimo. En el momento que uno aprende lo que es la ansiedad de desempeño es cuando estos problemas de erección muchas veces desaparecen. Este tipo de situación de la típico encuentro post-boliche, post-salida, es muy común. Tipo, consultorio de lunes viene siempre chico joven, preocupado. Suele pasar también, por ejemplo, chicos que han estado con una pareja estable mucho tiempo y empiezan a estar solteros. Claro, vienen con todo ese ritmo acostumbrado a una persona y de repente entrar a la soltería. Tener que demostrar. Capaz que justo la amiga de mi amigo, entonces tengo que quedar bien, no va a tener elección. O peor, entra y acabaste, ¿viste? Eso y también, está ojo. completamente de la mano porque el mismo estímulo que va a hacer que uno acabe, que eyacule, es también el mismo estímulo que causa que termine la erección, que es la activación del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, si una persona se asusta o está con este estrés de que me van a robar, estoy en la Fiorino... O no se le para o acaba rápido, en algún lado termina. Probablemente empieza a pensar que se le va a bajar o que se toca, se me está bajando y ese mismo estrés o se baja o termina. ¿Y qué es peor para los flacos que vos has atendido en tu casuística o lo que quizás has leído en algún sitio donde se ha estudiado esto? ¿Qué es peor para la psique de un hombre? ¿Que no se le pare o que sea eyaculador precoz? Es una buena pregunta. En realidad yo creo que depende un poco de la situación. Esto lo hablo un poco sin evidencia, sino más bien por ahí de experiencia de lo que uno ve en el día a día. Que es válida, claro. Creo que es mucho más frecuente o uno ve mucho más por ahí situaciones o que vengan a consultar porque tuvo un episodio de disfunción eréctil. Pues por ahí lo que es, para ser realmente eyaculador precoz es cuando esto se repite mucho en el tiempo y los tiempos, la latencia, digamos, de la eyaculación es muy variable, ¿viste? Pero bueno, ha pasado muchas veces esto, pareja nueva, que cuando entra en el círculo vicioso de que se empieza a preocupar mucho por alguno de estos dos fenómenos que son involuntarios, es cuando entra cada vez peor. Y el problema, más que si es la erección o la eyaculación, creo que el problema grande es cuando no se consulta o cuando se mal consulta con un amigo, o por ahí a veces me ha pasado por ahí con algún profesional que no está en el área o no es quizás de su expertise y empieza con un tratamiento que nada que ver. Antidepresivo, esas cosas. Y ya empezás a tener que romper con eso y cómo si me dieron. Entonces ya eso me parece que es peor. El hecho de, primero, considerar anormal algo que te puede pasar y segundo, tener ese tabú de consultar o de incluso visibilizarlo, ¿viste? O sea, que esporádicamente, para dejar claro, que a veces no tengas una erección o que a veces tengas una eyaculación dentro de todo precoz, a veces, esporádicamente, es algo normal y que está dentro del algoritmo de que puede pasar y es fisiológico. Es algo que puede pasar y sobre todo en el mundo que vivimos. O sea, una persona, otro ejemplo más, vida rutinaria, casado hace mucho tiempo. No le pegues a la mesa porque el micrófono se va a la mierda. Es verdad, loco. Dale, sí. Sí, que me pongo re manija. Hablemos del pene. Hablemos, loco.
Una persona por ahí en la rutina, con el estrés del día a día, hijos chicos que duermen en la misma habitación, a veces el lugar que ocupa la sexualidad es completamente secundario. Entonces, llega un momento que, ya ni me acuerdo qué te estaba por decir, pero sí, que básicamente esto, que no se da cuenta que es un problema hasta que pasa mucho tiempo, ¿viste? Claro. O puede ser normal, o sea, a veces la persona llega cansada de tanto laburar, lo único que quiere hacer es dormir y terminan teniendo relaciones más por un trámite que otra cosa. Claro, te la presto. Y esta cuestión, claro, voy a aportar mi granito de arena, sí. O al revés, ¿viste? Y eso es lo que termina muchas veces como alterando todo el sistema. Clarísimo. ¿Cuáles son las razones por las que uno pueda ser eyaculador precoz, fisiológicamente hablando, o que te cueste eyacular? Bien, eso es otra cosa está buena que se habla porque, poco, que porque es que te pasa al revés. Puede pasar, ¿o no? Te pasa al revés. La carita que me parece que puede pasar. Acá, acuérdense que esto no es consulta gratis, ¿eh? Me parece que tenemos un actor de película prohibida en la mesa y no nos quiere contar. Acá, generalmente, primero por ahí, definir un poco lo que es ser precoz. O sea... Mirá, se puso colorado. Imagínate cuando hablemos de los tamaños del pene, ¿qué va a decir que medí 2 metros? ¿Te va a poner colorado? El tema de precoz, digamos, es básicamente la falta de control. Bien. De la eyaculación. Pero se controla. Cuando esto se repite en el tiempo. Se controla, no es como controlar, por ejemplo, te digo, controlo mi mano y la levanto. Sería genial. Eso sería una cosa... Sí. Pero no, lo que puede controlar es aprender a reconocer las sensaciones del cuerpo para así manejar los tiempos, los estímulos de la relación. Por ejemplo, una persona que, te doy un ejemplo, que en la adolescencia empieza a masturbarse de manera compulsiva, a las escondidas, porque en la familia es algo que nunca se habló, o nunca se tocó el tema, y después, por ejemplo, se acostumbra a tener que eyacular rápido, y bueno, cuando está con una persona de verdad, muchas veces el estímulo de estar con una persona real es demasiado intenso y hace que, al no conocer sus tiempos, y quizás justamente esto de masturbarse a veces por el estrés, por decir, no, tengo que rendir un examen o estoy aburrido, ¿viste? Claro, sí. Y no porque realmente tenga ganas, puede hacer de que cuando está en un encuentro real no tenga control. Y de manera similar pasa lo mismo, pero para el otro lado, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a cierto estímulo masturbatorio muy intenso a la hora de estar con una persona en la vida real, digamos, físicamente, un contacto físico, y a veces no alcanza ese nivel de estímulo para lograr una eyaculación. Estos son como 2 ejemplos así puntuales, sí. pero hay un montón de situaciones. Por ejemplo, esto que te decía en la pandemia, cuando supuestamente había aislamiento, no había que juntarse, se empezó a ver mucho en la consulta de personas que le costaba eyacular, porque quizás habían pasado tanto tiempo aisladas que cuando tenían un encuentro real no podían concretar. Aparte de eso, tenés también sustancias y tenés el día a día. Por ejemplo, o sea, ciertas sustancias, por ejemplo, tomas alcohol y bueno, probablemente te disminuye un poco la sensibilidad, se estira un poco tus tiempos. Y lo más importante acá, más allá de todo... Todo comprar whisky después de ver el podcast. Claro, el tema también es que todo esto termina, digamos... que me perdí con lo que dijiste, ir a comprar whisky. venía con un hilo, ¿viste? Sí, te vi muy científico. Sí. Así que... Bueno, eso básicamente, me olvidé. No, pero estabas marcando que en la pandemia lo que pasó fue que había gente que vos notaste en el consultorio que te había aumentado por el aislamiento, que después se empezaron a juntar de vuelta y ya vos notabas, y lo que la gente te refería era que la eyaculación ya casi no estaba, o no aparecía. Bien. Perfecto. Entonces, lo más importante de esto es que lo que comanda todo es nuestra cabeza, nuestra mente. Entonces, por ejemplo, si uno va a un encuentro sexual suponete, y decís, no, está, como, vamos a poner el ejemplo de la Fiorino, o capaz que estás con ese estrés de que estás en la calle. Primero que puede pasar lo mismo, que capaz que con el alcohol y el hecho de estar estresado y no estar disfrutando, sino preocupado por ese entorno, puede hacer que se prolongue tu tiempo de eyaculación. O a la inversa, quizás tener la presión, suponete, no sé, de repente, típica situación, viene un paciente que va a la facultad, se junta con su compañera que siempre la idolatró y siempre la vio como y tiene esa presión, y que encima es amiga de tal, viste, todas esas presiones, se junta y en vez de estar disfrutando el momento, está pensando, no, que tengo que quedar bien. Ese pensamiento te detona y lo único que hace es que pierdas el control completamente de la eyaculación. ¿Has atendido algún actor porno?
Que sepa no. Capaz la tenía como un actor porno, pero no le digo que era actor porno. Capaz no. Lo que sí te puedo decir que realmente tengo muchas ganas por ahí de entrevistar en mi canal. Un actor porno. ¿Por qué? Para ver la visión. Porque también tengamos en cuenta que la pornografía es uno de los enemigos más grandes de la vida sexual real. Sí. Por más que se consume un montón, es lo que termina poniéndonos como ejemplo algo que no deja de ser una película y que es irreal. O sea, obviamente puede haber algo ahí, pero primero partiendo de la base de la selección del actor, de las categorías a los tiempos, la forma de vincularse y demás. Los tamaños. Los tamaños, por supuesto. Sí, veo unas cosas ahí que sí. Sí. Che, bueno, yo algo que te quería preguntar, sacando lo de tu atención diaria al actor porno, es, recién hablaste algo re interesante de cosas que disminuyen o que pueden aumentar el tiempo de eyaculación, etc. Y sacaste un tema importante, el tema de la tengo que destrozar. Esto que dijiste recién de la competencia, de tengo que quedar como el macho, esto que le pasa a los hombres y que todos los hombres que hoy tienen una vida sexual activa están criados en un ambiente machista. Más machista, menos machista, más deconstruido, menos deconstruido, pero estamos todos inmersos en un ambiente machista. Y a todos se nos atraviesa por la cabeza esto de decir, tengo que quedar bien. Y el que diga que no es un mentiroso. Ahora, ¿vos notás mucho uso de sustancias para mejorar la erección, como Viagra, Tadalafilo y los demás, en chicos jóvenes, en personas adultas? Porque de última, en un adulto que nunca se cuidó, que tiene una arteriopatía, una microvascular, lo que sea, lo entiendo, porque la tiene que usar, pobrecito, un bajón, pues no se le va a parar solo, pero capaz un pibe de 20 años, 18, 30 y pico, o sea, a mí que nos dan muestras gratis de cosas, tengo un montón de amigos que le dicen así, dame Parapitol. Te mando un beso, vos sabés que lo digo por vos. Y, ¿entendés? Pero siempre, vos decís, pero flaco, si vos estás bien, ¿para qué querés esto? Bueno, ese es un tema, porque todo lo que es la medicación, ya sea Sildenafil, que es el Viagra o el Tadalafil o demás, tiene una indicación precisa, ya es cuando tenemos algún problema vascular en el pene. O sea, esto para que la gente que está del otro lado entienda, para que se produzca una erección, tiene que entrar sangre al pene, que necesita un estímulo nervioso, y a su vez nosotros tenemos que estar con la mente disfrutando, por así decirlo, sin presiones y demás. Por lo tanto, tanto las cosas que nos afecten a nivel de la mente, por ejemplo, hasta estrés, ansiedad, estar con una persona o que no te gusta, que la tenés sobrevalorada, y en el otro lado, justamente los problemas tanto de irrigación sanguínea, para que se entienda, problemas de nervios, problemas del mismo pene, de la estructura y demás, son dos formas diferentes de problemas de erección. En general, en la gente joven, lo más frecuente, y digo en general porque hay excepciones, es cuando tengamos problemas bien anímicos, emocionales, de estrés, psíquicos. Y en esos casos no es recomendable dar la medicación, o sea, el Viagra, y mucho menos automedicarse, porque, a ver, pueden pasar dos cosas. Una, que responda, porque le va a mejorar la llegada de sangre, pero si esa persona no aprende a manejar, digamos, su psiquis, sus emociones y demás, cuando realmente lo requiera, solamente llega a 60, 70 años y no tenga la misma aporte sanguíneo del pene, y bueno, ahí vamos a estar en un problema. Y además, cuando uno empieza a consumirlo de joven, sin indicación, corremos un riesgo también de la dependencia. Es decir, que esta persona que empieza a tomar Viagra, quizás porque un amigo le consiguió una muestra y demás, tiene 20, 30 años, y capaz que llega a los 45, 50, y ya necesita un poquito más, y ahí se da cuenta de que no tenemos mucho que hacer. O peor, capaz que tiene 28 años y un día no lo tiene el Viagra y dice, che, no lo tengo, no puedo tener una erección. La dependencia psicológica. Entonces empezás con una dependencia. Por lo tanto, hay que ser extremadamente selectivo a ver a quién le damos medicación y a quién no. Claro. O sea que al final el Viagra es como un poco los esteroides en mi campo. Es como que el que toma esteroides es un no natural y el que toma Viagra joven está saliendo como es un Superman. Lo que pasa que no es tan así porque, por ejemplo, si hay gente que por ahí quizás es tan ansiosa o tiene tanta presión encima que aunque le des un Viagra, incluso pasa, a veces se lo consiguen y se lo toman y vienen preocupados porque no logran la erección con el Viagra. ¡Ni con Viagra se me paró! Y es realmente súper preocupante. No es mágico, o sea, tiene que estar bien la parte acá arriba para que... Exactamente. Hay tratamientos, por ejemplo. No, he conocido gente alumnos que consumían esteroides y que obviamente dependían del Viagra, pero que en ocasiones hasta ni siquiera con Viagra
Y no sé si tiene que ver algo plenamente con la parte de consumo de esteroides o también la parte ya del enrosque, de decir, no se me va a parar ni con Viagra. Si estás como te digo, si uno no tiene la mente y la cabeza puesta en disfrutar un encuentro, y justamente esto, disfrutarlo, no en cumplir, en tener exigencia, aún con un blister entero de Viagra, no va a lograr erección, porque necesitas tener ese estado de base, ¿sí? Obviamente que hay muchos que quizás es un poquito la parte emocional que les está jugando en contra, se lo toman, mejoran transitoriamente, pero... Ahora, te viene una persona con esa situación y en donde vos identificás de que puntualmente el problema no está en su parte fisiológica peniana. O sea, ¿lo derivás a un psicólogo o cómo lo trabajás? Ahí, en mi caso puntual, ahí primero depende un poco qué tan afín sea a este tipo de abordaje el profesional. Yo particularmente trato de hacer un abordaje inicial. Si veo que a mí me excede, por ejemplo, una persona que ya tenga alguna cuestión anímica muy importante o que necesite herramientas para poder manejar mejor su ansiedad y demás, y ahí o lo trabajo con un psicólogo o con un sexólogo tratando de trabajar, viste, en conjunto. Que realmente en la sociedad a veces es bastante complejo tener que hacer que este tipo de pacientes vaya a una consulta de salud mental. Sí, en esas cosas las abordaje. mujeres son más dadas, ¿no? Sí. Exactamente. Y creo que las generaciones más jóvenes tienen un poquito más esa facilidad. Pero De ahora, apertura. de repente vos tenés a alguien de 30 y pico o 40 y es bastante complejo hacer que esa persona vaya. Yo lo que creo, te hago así como, yo lo que creo es que el paralelismo de cómo las películas de Disney le cagaron la cabeza a las pibas, a nosotros nos cagó la cabeza Christian Grey. Es que sí, o sea, todos quieren ser Christian Grey, loco, todos quieren ahí ser los cracks en la cama y bueno, no es para todo el mundo. Y aparte, algo que se pierde mucho de lo que vos estás diciendo, me parece súper loable que lo digas y que lo podamos decir todo, es el tema de disfrutar. Porque uno se olvida de que somos los únicos animales en el mundo que tenemos sexo por procreación si lo elegimos, pero que no tenemos un estro, un periodo en el cual vamos a dar relaciones para procrear como hacen los perros. O sea, nosotros tenemos relaciones porque nos da placer y se ha estudiado que te mejora el estrés, que te aumenta oxitocina, dopamina, serotonina, neurotransmisores de muy buena calidad. Entonces, al final, una herramienta que la podríamos usar para mejorar un montón nuestra calidad de vida, la estamos usando solamente por exitismo y por querernos parecer al chaboncito trabadito de la película que las caga chirlo. O sea, es una locura. ¿Sí, no? No sé qué película ve vos, hermano. Christian Grey, loco, yo leí el libro también. Ah, la de la sombra. La de la sombra. Ah, sí, no la vi, pero sí. Bueno, sé de qué sí, trata. es pornografía para amas de casa. Pero, o sea, es una bosta la película, pero los libros están buenos. Bueno, ¿tenés alguna pregunta puntual? Tenía una, pero se me fue, así que... Bueno, voy yo. Ah, esto, sí. Ahí volvió. Ahí volvió. No, si los antidepresivos y esas drogas pueden influir también en... Exactamente. movimiento. Los antidepresivos, por ejemplo, provocan un retardo en la eyaculación e incluso se pueden usar antidepresivos para ayudar a retardar un poquito la eyaculación. Todo el mundo comprando antidepresivos O sea, ahora. sí, el que quiere tener mejor rendimiento sexual se manda un... Y en realidad es como cualquier otro medicamento, viste que a veces se trata de usar para una cosa y se descubre, mirá, sirve para esto otro. Sí. En el caso contrario, por ejemplo, el mismo Viagra, que se estaba estudiando para la hipertensión pulmonar y ahí se dieron cuenta que mejoraba la erección. Pero en este caso también los antidepresivos hay algunos que se pueden usar para prolongar el periodo, para la eyaculación precoz, pero la primaria principalmente. La que te hacen así en la pierna y tener una... acabas. Exactamente. No la que estás ahí un ratito y fue rápido. Hay que tener... estuvo muy rápido. Acá aprovecho hago un pequeño paréntesis con esto de eyaculación precoz, porque la eyaculación precoz propiamente dicha es rara, no es tan común. Lo que es más común, y también un poco con esto del Christian, ¿cómo se llama? Grace. Grace. Señor Grey. Grace. Y toda la industria pornográfica además. Sí. No es una película porno. No, es erótica. Erótica, bueno, volviendo al tema. Todo lo del tema, ¿cuál es el tema? Que hay una sensación a veces de que la persona dura poco. Entonces tenés personas que vienen al consultorio, soy precoz. Y entonces empezás a indagar y ahí te das cuenta que realmente no, estás en un tiempo... Pará. Promedio. Pará. La pregunta. ¿Cuánto tiempo es ser ¿Cuánto precoz? tiempo dura una relación sexual? Pero no hagamos trampa. Yo no digo con sexo oral, con no. ¿Cuánto dura? ¿Cómo se diría? ¿Cómo se dice? No, pero no quiero decir penetración, quiero decir... El tiempo de latencia intravaginal.
El bombeo. En realidad, claro, si vos ves, hay varios trabajos que tratan de darle un puntaje, obviamente, que es complejo, y se usa a veces el tiempo de latencia intravaginal, o sea, como tomar el tiempo a personas. Eso se investiga. Hay trabajo trabajos de que se le investigación. da un cronómetro, un relojito a las parejas y medían y después hacían algún promedio. ¿Cuál es el tiempo? Más o menos 6 minutos. Es el promedio, nada. 6 minutos. Estamos hablando de la penetración normalidad. a un ritmo. Estamos hablando de campana de agua. Campana, en el medio son algunos 6 más, minutos. algunos menos, obviamente. Pero ponele entre 3, 6 y 9 minutos. Sí. O entre 2 y 12. Ahí. Sí, yo te diría, como para tomar un registro entre un 4 y un 10, ¿viste? Es un tiempo más o menos promedio. O sea, para la gente que nos está mirando, si duras más de 10 minutos o si tu pareja sexual dura más de 10 minutos, estás en un percentilo Alto. muy 95, alto. sí. Casi Sí. actor porno. Chicas, cuiden a esos varones. Bueno, dale, sí. Re machirulo este Sí, comentario veo. mío. Sí, fue horrible. Dale. Pero bueno. Así que básicamente sí, son 6 minutos según algunos trabajos. Obviamente que esto es variable, pero eso sería más o menos. Siempre se toma 6, 10 minutos lo que puede durar un encuentro. Un encuentro sexual Sí. entre 6 y 10 minutos. De todas maneras, a ver, también es difícil ponerle un valor a qué lo demás, ¿viste? Sí, Me imagino que habrán estudios de investigación poblacional de distintas poblaciones. sí, este número era, si no me equivoco, de 5 países: Estados Unidos, Turquía, Alemania, no me acuerdo dónde más. Pero no hay tantas variables entre todas las etnias, o sea, caucásicos, negros, orientales, en la cantidad de tiempo sexual, pero sí en la cantidad de tamaño. En tamaño también. En realidad Decime los que ti- también se investigan los tamaños de los penes en los países. Lo lindo, Los investiga. lo lindo de la base de datos médica, que uno puede agarrar cualquier concepto, cualquier mito urbano o cosa que, lo típico, que a la gente le interesa, pero que en la facultad cuando vos estudias medicina te das cuenta que no tiene ninguna implicación importante. Pero si vos lo analizás con números, podés hacer un trabajo al respecto. Y por supuesto, hay estudios del trabajo, de la longitud del pene, de la duración de las relaciones y todo lo que quieras. Mauro, ¿cuál es el tamaño normal de un pene? Parado, erecto. Voy a tomar el atrevimiento de que me digan ustedes de cuánto es un pene promedio. De 28. No, mentira. ¿Cuánto un pene promedio? La verdad que me Y yo pasó hago esa trampa, materia. yo hago trampa Pero porque yo lo sé como médico, pero yo te voy a decir la verdad. Yo te voy a decir lo que yo estudié. 20. Parado. 20. Mucho. ¿Por No sé. Por gente como vos estoy hablando estamos como por mí, estamos. Como vos, que hay No gente estoy hablando por mí, estoy hablando de un promedio. Chica, loco. No estoy hablando de mí, estoy hablando de un promedio. No. A ver. Claro, No, por gente como él. no, pero es la ignorancia, no, sé, no sí, me dio ni el mío una ni el de ignorancia nadie, enorme, boludo. igual. Sí. Bueno, yo te voy a decir lo que yo estudié. Cuando estudié, me acuerdo cuarto año, tuve urología, vos eras compañero mío. Cuarto año yo agarré un libro en la biblioteca. Me acuerdo que era un francés que había recolectado todos estos datos. Estamos hablando hace 15 años, ¿no? O 16. Y leí que era entre 14 y 16 centímetros con dos debidos estándar que iban de 11 a 19 centímetros con el pene erecto. Menos de 11 centímetros supuestamente estabas un poco chico y más de 20 tenías Godzilla. O sea, más de 19 tenías Godzilla. Este bestia dice lo normal es 20, todos son Godzilla. Es ignorancia, nunca me he medido el pene, ¿vos te lo has medido? No. ¿Viste? Mira, hasta la cámara, ¿crees que mentimos los tres? ¿Vos te la medida? Bueno, hablando de eso, yo tuve la suerte de participar en la medición del pene argentino. Pará. Todo gracias. ¿Hiciste un estudio y participaste en la... ¿Esto es posta? Yo fui de la gente que me dio. Tengo que agradecerle a Martina Solé, mi residente, que era residente conmigo en el hospital italiano de Buenos Aires, que fue el quien ideó este proyecto. Una mujer. Una mujer. ¡Qué bien! Uróloga en Córdoba, Martina Solé. Urologuías es su Instagram. Puro lo que... O sea, tenemos datos del promedio pene argentino. Sí, de hecho, ¿qué es lo que se hizo? Los pacientes que iban a una cirugía, previo que firmaron un consentimiento, obviamente, porque tienen que decirlo, le medíamos el tamaño del pene, junto con otras medidas, altura, peso, y el pene tanto en flacidez como en estirado, obviamente no en erección, pero estirado, tomando como una medida extrapolable al tamaño en erección. Y bueno, y ahí sacamos el tamaño. ¿Cuál es el tamaño del pene argentino? Claramente no era 20 centímetros, eso no. No, eso es un nigeriano, chanta. Bueno, el promedio fue de 15.2 de pene estirado.
¿Qué sería un 16 o 15.2? Se estima que es más o menos lo mismo, ¿sí? Es decir, 15 centímetros sería el promedio. Justamente más o menos lo que decías vos, entre 14 y 16. Ese, claro. Es como lo más... O sea, sigue vigente lo que leí hace 15 sigue años. vigente. Bien. ¿Y esto puede variar dependiendo de las etnias, que era lo que habíamos hablado? O sea, ¿esto es real de que los negros son...? Este tipo de estudios hay en varios países y sí, cada país tiene como su medida, digamos, más o menos. Obviamente que hay países, por ejemplo, Ecuador, Alemania, algunos países de África que tienen datos que tienen medidas más grandes y después otros países que tienen medidas más chicas. No tengo los valores, pero bueno, más o menos... ¿Cuáles son los países que tienen penes más grandes? Y tenemos Ecuador, Brasil, Alemania. Todo el mundo subiendo un avión a Ecuador. Es como, viste, vas a la verdulería y tenés las bananas, viste Sí. que la banana de Ecuador es siempre más grande. Bueno, Pero también hay bananas chiquitas en Ecuador. Ojo. Viste que tienen muchos tipos de bananas Sí, en sí, Ecuador. sí. Bueno. Y después las más chicas son más... ¿Es verdad esto de los orientales, que supuestamente no tienen más chicos o chamul? Chamudo, no tengo datos. No hay data, No hay o datos. no las viste. De todas maneras, acá, viste, siempre hablamos, obviamente, todo lo que es biología, campana de Gauss. O sea, no, es difícil poner todo en la misma bolsa, viste. Bien, perfecto. Bueno, esta pregunta es imposible no hacerla, que era, la hablamos con el Denis y... A mí no me metaba en Sí, tu sí, pregunta. no, ¿no? si Él vos- siempre me tira a mí para resguardarse, boludo. Sí, no, Ya sos más está alto tirando, que no yo, sea me mentiroso, protejo. boludo. Bueno, y esto también me lo ha preguntado gente. Es más, no lo sabían, por ejemplo, algunos. Creo que vos no lo sabías tampoco, te lo dije. A ver, ¿qué va a salir? Preparate, hermano, porque si haces Chan, chan, introducción chan, chan. es porque viene algo fuerte, Pará. boludo. Bueno, ¿nos podés explicar urológicamente cuál es la diferencia entre un team carne y un team sangre? Este se lo dedicamos al mejor streamer Tomás Massa. Dedicado a Tommy Massa. ¿Hiciste eso? Exactamente. Esto es una cuestión que se viralizó mucho en las redes. Montones de influencers, creadores de contenido empezaron a hablar de qué es mejor, si Team Sangre, Team Carne, etc. Entre eso, bueno, justamente Tomás Massa, que los conocí, pues me lo presentó mi sobrino, vino acá a Mendoza y empecé a ver fanático. ¿Qué es lo que es esto? Nosotros tenemos una medida del pene en flacidez, es decir, cuando no está erecto, que puede ser de cierto tamaño. Hay gente por ahí, capaz que cuando tienen el pene en erección, o sea, a 2 personas les mide 15 centímetros, pero una, en flacidez, capaz que le mide 5 y el otro le mide 14. Es decir, que a la hora de crecer, hay uno que tiende a crecer un poco más que el otro. ¿Se entiende? Por eso el team carne, esto es 100%... Bro Science. Sí, fuera del ámbito científico. Pero lo que se dice es que el team carne es aquel pene que visualmente en flacidez tiene un tamaño más grande, a pesar que en erección llega a un tamaño igual que otro. El team sangre es el que justamente se llena más de sangre al momento de la erección. Primero que nada, tengamos en cuenta que la erección es un proceso dinámico y que incluso el tamaño del pene puede variar en un montón de cosas. Sí, eso también me lo han De hecho, preguntado. por Varía, ejemplo, ¿no? sí, de hecho- Intrarrelación. Es como que vos en algún momento sentís Tanto más estímulo y entra in- como más sangre. Tanto intrarrelación, que la misma erección va a ir cambiando, de más rígida a menos rígida, como en el día. Por ejemplo, a mí me sacaron el calefón y me bañé con agua fría y claramente me veo al espejo y me veo distinto. Porque... todo chiquito. Exactamente. ¿Por qué? Porque con el frío toda la sangre del cuerpo va a otros órganos más vitales, ¿viste? Y el resto es como cuando uno se pone pálido, bueno, a nivel del pene también, la sangre del pene se va del pene y se ve más chico. Ahora, es como que en el estado basal de uno tenemos cierto tono también simpático del sistema nervioso que hace que tenga más o menos sangre de base en el pene. Y es lo que va a hacer que a la hora de la erección también cambie. Lo gracioso es que si uno, esta cuestión de team carne, team sangre, uno la charla en las redes, es divertida, pero buscando encontré un artículo hace un tiempo. Ay, te amo. Encontré un Me imagino artículo. el chabón en PubMed o en Lilac. Te Team juro, carne. hay un artículo porque, como todo, a ver, básicamente siempre se trata de ponerle un número a las cosas. Realmente el artículo, obviamente es muy difícil de darle un aval científico. Sí, es un artículo aparte. Pero un poco lo que decían es que se tiende también con los años y muchas veces por ahí con el cigarrillo y con cuestiones que hacen que llegue menor cantidad de sangre al pene, de que la diferencia entre el tamaño en erección y en flacidez sea menor. Es decir, pacientes con más edad, fumadores, que hacen menos deporte, tienden a ser más team carne
que personas que son más jóvenes, deportistas, que no fuman, que tienden a ser más team sangre. Lo cierto es que no tiene ningún tipo de significado práctico, pero un poco lo que habla también es de la cantidad de sangre y del tono que hay en los vasos sanguíneos del pene en ese momento. Y hablando de tono, también hay gente que medio, viste, que tiene una erección y está como... Y después tenés a otra gente que está así como un roble, boludo. Y eso también varía por el deporte, por la actividad física, por la cantidad de vascularización. Ahí está eso es una de las cosas, la actividad física. Y yo una de las autocríticas que siempre hago, nosotros fuimos compañeros de la facultad, a nuestro sistema educativo, decís, bueno, ¿cómo puede ser que estudiaste 3.000 cosas, pero no saliste de la facultad indicando la actividad física a los pacientes? Y saberla, indicar que es lo que yo hago. Y claro. saberla, justamente. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, con actividad física, uno puede aumentar el flujo sanguíneo, mejorar todo, disminuir lo que es el estrés oxidativo y un montón de factores que van a dañar no solamente los vasos del corazón, que uno siempre habla del infarto, sino también del pene. De hecho, y no sé si sabían... Como infarto de pene. Infarto de miocardio. No. Pero, de hecho, el pene... Entendí cualquiera, boludo. El pene... Esto no, es justamente... Igual voy a eso, ¿eh? El pene justamente es un reflejo... Hermano, ¿qué te reís? Se asustó. Se le va a infartar el chorro, se asustó. Igual, nada, se podría infartar, pero queda para otro problema. Pero un poco el pene es un reflejo del corazón. ¿Por qué? Más allá de la metáfora romántica. Para. El pene es un reflejo del corazón. Me gusta esa Y por eso te lo estoy asociando a la actividad física también. Esa sale en un short, boludo. El pene es un reflejo del corazón. Pero ponemos unos emojis, un par de cosas. Sí, unos penes así, con corazones. Unos corazones. ¿Por qué? Porque todos los tejidos del cuerpo necesitan sangre para nutrirse y funcionar. El pene es uno de ellos. Lo que pasa es que el pene uno no lo ve. Entonces, una persona que fuma, no hace actividad física, come comida chatarra, está estresado todo el día, uno se imagina que esa persona ya tiene, probablemente dice, no, Carlito se va a morir de un infarto, si sigue así, el típico. Ahora, Carlito es probable que antes de que se muera del infarto, ya tenga una disfunción eréctil un tiempo antes. Y se va a dar cuenta. Y ahí es el papel, como nosotros, como urólogos, de tratar de detectar a esas personas para que den un cambio radical de vida. ¿Por qué? Porque los mismos factores que dañaron el corazón, el cigarrillo, la falta de actividad física, la comida chatarra y demás, termina provocando un daño en los vasos sanguíneos que van al pene. Y en cierta forma también es una isquemia del pene y se manifiesta como disfunción eréctil. Y ahí es cuando nosotros, como urólogos, vemos una persona que se preocupa mucho más porque pierde la erección, pero en realidad lo que esa persona no sabe es que se tendría que estar preocupando más porque el corazón puede estar sufriendo. Wow, buenísimo, ¿no? Y los hábitos están en todo, el pedo. Y ahí vamos de vuelta. Uy, vamos a una pausa. Ahí vamos de vuelta. Ahí vamos de vuelta a lo que te dije recién. O sea, la actividad física y los hábitos saludables son el pilar de cualquier especialidad. Y justamente me creo que más allá de que uno hable de urología, de neurocirugía, de cualquier tipo de especialidad archi cada vez más compleja, sí. Esto que te decía al principio, decía la urología abarca la cirugía laparoscópica de glándulas suprarrenales. Bueno, pero si yo a un paciente no le indico actividad física cuando tiene una disfunción eréctil, estoy fallando en la base de mi pirámide de atención. Bien, brutal, buenísimo y clarísimo aparte, ¿no? ¿Qué otras enfermedades, hablando de no solo del pene, digo, otras partes cercanas, son comunes dentro de tu expertise? Y claramente creo que el top se lo gana la próstata. Yo siempre digo, la próstata tiene dos funciones. Para quienes no saben, la próstata es una glándula que está a la salida de la vejiga, es decir, donde se junta la orina, y tiene dos funciones. Una, que es la producción de semen, de líquido del semen, que es para que nadie los espermatozoides, y la segunda más importante, que es la más importante de todas, que es darle plata al urólogo. Porque básicamente casi el 80% de los varones vamos a tener algún problema de próstata en algún momento a lo largo de los años, ¿sí? Esto puede ser inflamación, como una prostatitis, puede ser el clásico agrandamiento, que es la típica enfermedad que las personas, viste, de más de 50 años van al baño y están más tiempo orinando, gotean, se levantan de noche, o en el otro extremo el cáncer de próstata, que también a medida que pasan los años cada vez es más frecuente, llegando a tasas súper altas de frecuencia en pacientes de 80 años, por ejemplo. ¿Y qué tan desierto es la tercera característica de la próstata? Te agarré, ¿eh? Ya sé dónde va la pregunta. Se dice
que nosotros tenemos nuestro punto G o nuestro punto de placer máximo en la próstata vía intrarrectal, o sea que nuestra compañera sexual o compañero o el gusto que quieras del colectivo que quieras va a introducir los dedos u otras cosas por la cola y vos vas a sentir un placer distinto. Esto es real, esto está documentado. O sea, hay un punto de máxima excitación. El Lenny ya le está doliendo el culo. Se está por morir. El chabón se va a la mierda, ¿qué te puedo decir? No, pero viste que se dice mucho eso. Es más, hay muchas mujeres que tienen fijo en la cabeza el tema de... Está bueno charlarlo. Sí, la próstata es un punto muy sensible. ¿Sensible es erógeno o sensible? No, en todo sentido. Tiene mucha inervación. Sí es un punto de placer, o sea, tanto desde la parte externa de la piel como por adentro del recto y demás. Obviamente que nosotros desde la especialidad no es algo que abordamos, pero sí, por ejemplo, el otro día estuve charlando con un colega, Lucas de Procto, que es proctólogo y educa mucho respecto a este tema. Pero sí, justamente la próstata es un punto de placer. Se puede estimular de diversas formas. La que sí no hay que hacer jamás es desde adentro de la uretra. Hay una práctica que por suerte no es muy... ¿Cómo de adentro de la uretra? No me hagas esos chistes. Esto lo hago porque incluso hasta me han hablado a veces de sex shop y cosas, tratando de charlar, y todo es algo que por suerte es poco frecuente, pero si alguna vez se da la oportunidad, no lo hagan jamás, de introducirse elementos a través de la uretra. No puedo creer que haya gente que haga eso. Me ha hecho poner... Entonces, se Mira, dice... el Benny está sufriendo. ¿Por qué? Porque la uretra la uretra que es el tubo... Del pene, claro, el tubo por donde orinamos. Entonces, en vez de colocarse una sonda, se introducen cables, elementos metálicos, agujas, lo que sea, para estimular. Eso jamás, porque se puede dañar la uretra, que cuando se daña la uretra ya pasamos a un trastorno bastante complejo de reparar. Bien. Entonces, pero sí. Pero sí es una zona erógena y sí es un lugar al que le interese para investigar. Sí. Bien. Sí, y mencionabas varias cuestiones que tienen que ver con la próstata a nivel salud. ¿Qué recomendarías a cualquier persona joven que no quisiera tener esas problemáticas de grande para tener en cuenta? Bien, vamos a hacer un ping-pong de 5 o 6 tips para cuidar la próstata. Punto número 1, jamás tener relaciones anales sin preservativo. ¿Sí? Pará. Mirá por dónde arranqué. Pensaste que iba a decir otra cosa. No, pero te quiero preguntar algo, pará. O sea, cualquiera de nosotros tiene relaciones anales con su pareja y hay que ponerse preservativo para tener relaciones sexuales anales. Exactamente. Por más que sea un vínculo estable, lo que sea, ¿por qué? Porque va más allá de las infecciones de transmisión sexual, tipo HIV, sífilis, hepatitis, gonorrea, sino que las bacterias del ano pueden ingresar por la uretra, dar cualquier tipo de infección urinaria, una cistitis y demás, pero entre eso la prostatitis, que son infecciones bastante complejas de tratar. Estamos hablando de 4 o 6 meses de antibiótico y que incluso tenga idas y vueltas con síntomas. Quien ha tenido una prostatitis realmente lo sufre mucho. Entonces siempre, punto número 1 de cuidado de la próstata, relaciones anales, si van a tener, siempre preservativo. Tema número 2, hábitos saludables como cualquier otra cosa, hacer actividad física, evitar el consumo de alcohol, de comida procesada, chatarra, etcétera, cigarrillo. Y después tema número 3, da un poquito más en lo que sería atención medicina preventiva, digamos, se me fue, atención primaria. ¿Atención primaria? Sí, hacer el famoso control urológico, tanto si si sos varón y tenés más de 50 años, como si tenés algún antecedente, por ejemplo, papá, hermano, tío, abuelo que haya tenido cáncer de próstata o otros tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, de colon, pero con una carga fuerte en la familia, ahí puedes empezar antes, en vez de a los 50, 40, 45. ¿Para qué? Para hacer la detección temprana del cáncer de próstata. Entonces serían como algunas pautas, algunas cosas a tener en cuenta, tanto para cuidar la próstata como para detectar algo malo a tiempo antes de que sea muy tarde. Ok, perfecto. Yo te quería preguntar algo también, se nos ha pasado el tiempo así. Yo te quería preguntar algo relacionado, que también me lo hicieron mucho antes del podcast, cuando amigos o cosas así, el tema de la vasectomía. Ahora se está poniendo muy en moda hacerse la vasectomía. Yo creo que te lo he contado, que yo tenía ganas de hacerme la vasectomía. Y sí, ¿qué nos podés decir de la vasectomía? Tanto para quién está indicada, para quién no, a quién se la recomendás, a quién no, absolutamente. Y qué problemas puede traer. Hay mucha gente que se la hace y le queda doliendo los testículos siempre, o que le queda un dolor remanente, bueno, y estas cosas. Bien. ¿Qué puedes decir de eso? Bueno, básicamente vasectomía, para quien no sabe, es uno de los 2 métodos anticonceptivos quirúrgicos que existen. El otro es la ligadura de trompa que hacen los ginecólogos.
La vasectomía lo que hacemos es cortar los tubitos, los cables por los que viajan los espermatozoides. Y lo que hacemos básicamente, cortamos y dejamos el semen sin espermatozoides. Es decir, va a haber líquido, pero sin células. Dicho en criollo sería como, hay jugo pero sin semilla, básicamente. Cosa a tener en cuenta, no es inmediato, porque una vez que uno corta, tenemos que dejar que el cuerpo termine de eliminar todos los espermatozoides que quedan ahí dando vuelta del otro lado donde uno cortó. Es un procedimiento ambulatorio. Creo que cuando uno está seguro de que o no quiere tener más hijos o realmente tiene una convicción personal, obviamente no propia, de que no quiere tener hijos, es un gran procedimiento, siempre y cuando uno esté dispuesto a someterte a una cirugía ambulatoria, pero que es una cirugía en sí. Y creo que es una muy buena opción. Tengamos en cuenta que la decisión tiene que ser definitiva. Cuando alguien se quiere hacer una vasectomía, tiene que estar seguro de que no hay vuelta atrás. Ahora, no hay vuelta atrás. esa es la gran cosa. Cuando uno no está tan seguro, hay una opción que puede criopreservar semen. Es decir, congela semen, se hace la vasectomía y en caso de querer buscar un embarazo más adelante, se puede utilizar. Esto obviamente no es que congela en el freezer de la casa, sino en lugares especializados. Dejar los pescaditos en hielo. Te juntás con tu amigo así. Famoso hielo lechoso. Bueno, Esto es peor que el palo, hermano. Volvemos a la parte seria. Si una persona, suponete, está seguro no quiere más, se hace la vasectomía, pero vos no sabés qué puede pasar acá 5 años. Suponete, te divorciaste o tu pareja fallece o lo que sea, querés tener otro hijo. ¿Qué haces? Tenemos 2 opciones. Una es tomar biopsia del testículo y la tercera, que es de la que menos se habla, que es la reversión. ¿Por qué se habla poco? Porque, por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, yo el día de mañana yo puedo hacer una reversión si alguien se arrepiente. Tengo instrumental, tengo la capacidad, tengo el lugar, tengo todo. Pero ¿qué sucede? No es tan fácil como, por ejemplo, enchufar y desenchufar el cable del micrófono este. Vos pensás que se hace con un hilo tan finito que si yo lo suelto queda flotando en el aire. Es mucho más finito que un pelo. Y a su vez, nosotros tenemos más o menos un 70% de chances de que esa persona consiga de vuelta espermatozoides en el semen. A ese 70% sumarle las chances de que con ese semen logre un embarazo, que eso depende de 2 personas. Entonces, resumiendo, Es muy bajo. Vasectomía, método definitivo. Si una persona tiene un poquito de dudas, puede congelar, pero obviamente asumiendo que necesita un segundo método complejo. Si alguien ya la tiene y se arrepiente, se puede intentar, dependiendo del caso, hacer una reversión. Pero no te lo harías moraleja sabiendo que te puedes arrepentir. Exactamente. Nunca hacerse una vasectomía pensando en revertirla. Eso es lo importante. ¿En quién? Yo creo que es una persona que, yo le diría, me parece que, obviamente que eso no lo digo todo, lo dice la misma persona, pero ¿quién se ve muy beneficiado? Quizás la persona que ya tiene hijos, como te digo, y dice, ok, ya estoy en una buena edad. Después me ha pasado, por ejemplo, alguien a quien yo siempre trato de decirle, mirá, frená un poco o pensalo bien. Es, por ejemplo, segundo hijo que nació a los, no sé, 10 meses, año del primero. Entonces tiene 2 bebitos chiquitos, uno que llora, no duerme en las noches y vienen desesperados, me quiero hacer la vasectomía ya porque no quiero más. Le digo, mira, te la hago, no tengo problema, pero ten en cuenta que muchas veces esta etapa es como el peor momento. Y después querés uno, y 5 después años. capaz que querés un tercero y demás, obviamente. No existe un número mínimo ni un número máximo, eso lo depende de la persona. Pero sí me parece que esto es una visión netamente mía. Yo siempre les pongo en la bandeja esto de que quizás si te la haces porque estás, que no puedes dormir, porque tu hijo te molesta mucho porque es chiquito, porque, no sé, tu vida no pasó, estás estresado. No, pará. Claro. Espera un poco porque no sabes cuándo pase esta etapa si vas a querer otro más. Muchas veces no recomiendo que lo pienses o tomes la decisión con ese estrés, ¿viste? Básicamente. Y hay gente joven, no sé, menos de 25 años que se quieren hacer la... ¿Te caen? Sí. Vos podés hacerlo según el código a partir de los 16. Obviamente eso depende también de la convicción de cada profesional. Yo he operado montones de personas que por ahí no tienen descendencia, no han tenido hijos. ¿Y por qué uno puede fundamentar esto? Más allá de que obviamente esta persona firma el consentimiento y se hace responsable de su salud. Los estudios demuestran, o digamos, cuando uno examina las series de casos, las personas que no tienen hijos, pero que realmente están convencidas de que no quieren, son los que menos chance de arrepentimiento tienen. Claro. Es decir, de las personas que se arrepienten de la vasectomía, la gran mayoría son personas que ya tenían hijos, tuvieron un divorcio, el divorcio prácticamente es el 50%,
Conocen muchas veces una persona más joven y ahí es cuando dicen, che, me arrepiento de la vasectomía. Esa es la más común. Pero de todas maneras, como te digo, si viene una persona y me dice, yo me quiero hacer la vasectomía, si está en condiciones legales de firmar su consentimiento, no tiene ningún tipo de problema y se hace. Fractura de pene. Esto de la chabona que quiere jugar al llanero solitario arriba tuyo y no se da cuenta de que en algún momento se escucha un tac. Contá. ¿Es común? Por suerte es poco frecuente. Esto yo a veces lo he hablado con colegas. Creo que cuando ves una te das cuenta realmente de la magnitud que tiene. Tengamos en cuenta que el pene no tiene hueso. No tiene hueso. Sí, se desgarra igual. Pero el problema, y acá por ahí les voy a cambiar un poco la perspectiva de cuando coman un asado. Ustedes comen carne, sí. ¿Vieron la entraña? Que tiene una especie de membranita. Sí, una fascia. Bueno, esa membranita es muy parecida, bastante parecida a la estructura del pene interna. Imagínate que tenés 2 cilindros internos que están hechos de esa membrana. Ahí es donde se junta la sangre a presión para la erección. Cuando el pene sale durante la penetración y vuelve a entrar pero no entra, demasiado fuerte se puede doblar y si eso es muy intenso se puede fracturar. ¿Cómo se dan cuenta? Porque primero pues se dobla, duele y se escucha un crack. Y puede pasar que la persona se le baje la erección de golpe y no la pueda recuperar, incluso que se le empiece a hinchar tipo, como si fuera una morcilla, o sea, porque se hincha todo de sangre. Y ahí es cuando hay que ir urgente a un lugar de emergencias, ¿sí? Porque hay que repararlo de forma quirúrgica. Lo que se fractura justamente es esta membrana y hay que darle hay que hacer una cirugía para reconstruirla. ¿Qué pasa si uno no la trata a tiempo? Tenemos riesgo de una disfunción eréctil severa, que después nos responde a Viagra y es muy difícil de controlar. ¿Qué es lo importante en estos casos? Primero, o sea, no tener esto como un trauma y asustarse cada vez que va a tener relaciones. Tener un amigo urólogo. Claro. Que te está atendiendo el teléfono. Tener un amigo urólogo. Se te va a parar porque estás pensando si va a tener Ahora entendí porque todo me pegué en el número. Sí. Pero esto sí, es algo que es una urgencia poco frecuente, pero tengan cuidado primero. Buena lubricación a la hora de tener relaciones y cuidado. O sea, por ejemplo, hay ciertas posiciones, depende de dónde también, qué estudio uno lee. Algunos dicen... ¿Cuáles son las posiciones más fracturadas? ¿Cuáles les parecen a ustedes que puede ser la más... No me sé los nombres, hermano, pero... A ver, ¿cómo los nombres? Dale. Y el sentadito así Viste arriba, una hija, no sé. boludo, dale. Sí, no sé, pero de ahí que sepa los nombres de las posiciones. El salto del tigre. No, bueno, hay en algunos lugares se dice que sería el vaquero reverso. Sí, claro, cuando la chabona mira para allá. Exactamente, entonces vos una persona, el varón está acostado y la otra persona, la que está siendo penetrada, mira hacia los pies, digamos. Esa es una. Y la otra, que sale en otros estudios, que es el famoso perrito. Con el perrito, exactamente, en 4, es una de las posturas que, según algunos de los estudios, dicen que es la más frecuente también de fractura de pene. Claro, porque aparte yo creo que en 4 la mujer, o el varón, digamos, ¿no? También hay relaciones de todo el colectivo que son en 4. Pero lo que voy a poner ejemplo de mujer y hombre. La mujer está mirando hacia allá, no está viendo lo que hace el varón y tiene un movimiento pendular propio, y el varón, que no está pensando ni viendo lo que está haciendo la mujer para allá, tiene un movimiento pendular propio. Entonces a veces puede pasar cualquier cosa. Una cosa es que esto va así, la otra Sí. que esto haga así. Claro. Y si esto hace así, guarda. Guarda. ¿Viste? O sea, calmate porque... Te queda con el pene en la mano. Sí. Ponete una peli, ¿viste? O sea, porque no. Palomita de maíz, relaja un poco el tema. Básicamente, pero sí, más allá de la broma, es una cuestión que no se habla mucho y si escuchan un crack en las relaciones, un dolor, es cuestión para consultar. Si no... Mauro Carrillo. Sí. Bueno, ¿alguna duda más tenés? Sí, cáncer de pene, porque se escucha el cáncer de testículos, pero no sé si existe el cáncer de pene. Sí, cáncer de pene existe, es relativamente poco frecuente, por suerte. Se asocia mucho a, primero, a tener prepucio. Por ejemplo, en poblaciones donde la mayoría de la población está circuncidada, es casi inexistente. ¿Ves mucho circuncidado o circuncida mucha gente? Sí, se hace. Pero principalmente la circuncisión en la infancia es un factor protector porque es mejor la higiene, sobre todo en ese periodo. Obviamente el cigarrito también es enemigo. Y bueno, la mala higiene, como les comentaba. También el virus del HPV influye. Afortunadamente, cuando se encuentra suele ser algo chiquito. A veces también lo ven mucho los dermatólogos, pero a veces
puede ser un tumor grande y puede necesitar un tratamiento un poquito más radical. ¿Cuál es el tratamiento radical en el cáncer de pene? Y cuando nosotros tenemos un cáncer de pene, por ejemplo, un tumor grande, el tratamiento es lo que es una penectomía, es decir, es cortar el pene. Te cortan el pene. Exactamente. Puede ir desde cortar solamente el glande a cortar el pene entero. Te cortan la cabeza del pene. Exactamente. O tener que hacer lo que se llama una emasculación, que es ya sacar toda la estructura interna del pene. ¿Y qué haces ahí? Se hace una especie de uretra, o sea, se lleva la ¿Qué uretra. haces con tu vida sexual? También vas a mear por el tubito que le pones vos como cirujano, pero... Y en estos casos, claramente, la vida sexual, hay que hacer toda una reestructuración de la vida sexual. En casos que ya uno está libre de enfermedad, se puede hacer una reconstrucción. A ver, cuando existe la penectomía parcial, justamente que uno quita, por ejemplo, el glande y hace toda una reconstrucción de la punta para que, incluso a veces uno lo ve y una vez cicatrizado se ve bastante parecido. Y en otros casos incluso uno puede se puede llegar hasta una faloplastia, por ejemplo. O sea, cuando ha estado libre de enfermedad, se puede hasta hacer una especie de pene en base a un colgajo y después poner una prótesis, como cosas complejas, digamos. Nos están diciendo acá que se nos acabó el tiempo. Estuvimos hablando tanto de pene que se nos pasó el tiempo. ¿Querés hacer alguna pregunta o me dejas a mí? Te dejo. Yo tengo la última pregunta, que es algo que me intriga bastante y a mí me lo preguntan mucho en el consultorio. Yo tengo un perfil médico bastante canchero, no tengo ni con guardapolvo, entonces muchos hombres se abren. Yo tengo muchas más mujeres, no es mi realidad es totalmente distinta a la tuya, pero muchos lo preguntan, en los asados también, en todo. Y yo sé la respuesta, pero la quiero escuchar de un urólogo. ¿Podemos agrandarnos el pene y que sea funcional? Agrandar. De largo y ancho. Una todas cosa, las dimensiones. Claro, una cosa es agrandar, por ejemplo, cuando uno tiene un micropene. Hablamos de micropene, por ejemplo, un pene, alguna cuestión de nacimiento. ¿Cuánto mide un micropene? Suponete un pene de menos de 6 centímetros, hablamos de micropene en erección. Se pueden hacer técnicas extremadamente complejas que van desde hacer una reconstrucción a tener que hacer un pene con un colgajo, por ejemplo, un colgajo antebrazo. Ahora, lo que sí que uno ve en las redes y demás, el famoso agrandamiento, alargamiento, hay que tener cuidado. Se está usando cada vez más el tema de los rellenos. Yo la verdad que no tengo experiencia. De hialurónicos, sí. Exactamente. Y cada vez se le está dando un poquito más de aval. Hoy en día todavía no tenemos, por la parte urológica, algo que diga así, hacelo. Las guías lo nombran que está, pero bueno, tampoco es que... Y con grasa también, ¿no? Con grasa, pero recuerden que no deja de ser un procedimiento. Por más que sea una agujita y demás, donde uno pinchas puede haber una infección y puede haber alguna complicación. Y después hay otro procedimiento que la verdad que no le veo ningún sentido, se puede hacer, que es lo que se llama cortar el ligamento suspensorio del pene. Eso lo hacen los actores porno. Sí, claro, uno puede, el pene está, si este es el cuerpo, puede cortar el ligamento que sostiene el pene, entonces se estira capaz que 1 o 2 centímetros, pero que un pene bailando, digamos. Es un ligamento interno. Claro, Entonces, pero bueno, 2 centímetros que se te estira el pene es como que vos me digas, me di un 80 y va a un 87. O sea, digo, cambió tu vida 2 centímetros. Va un poco depende de la perspectiva. Por ahí Bien. quienes tenemos un perfil, por ejemplo, yo que me gusta mucho lo que es la cirugía oncológica, por ahí la cuestión de decir, bueno, salvo una vida y demás, no están mis objetivos, por ejemplo, tener que someter a una persona a esto. Pero se lo somete la gente. Por 2 centímetros más lo hace. Sí, lo hace. También lo hacen mucho los cirujanos plásticos y demás. No digo que esté bien o mal, solamente que quien se vaya a hacer algún procedimiento, primero vea que sea un profesional calificado y segundo, que entienda de que por más que sea una mini cirugía, no deja de ser, o un procedimiento ambulatorio, no deja de ser un procedimiento con riesgo y esos riesgos pueden llegar a ser bastante severos si te toca justo ese número de la ruleta, por así decirlo. Totalmente. ¿Algún temita que nos quede en el tintero que te gustaría decir? Creo que hemos abordado todo. Hemos abordado todo, nos faltó hablar de todo. No, por ahí un poquito las piedras en los riñones, que capaz que puedes ver a veces con el tema alimentación, dieta y demás. Digo una sola cosa nada más, tomen agua. Bien, yo también, tomen agua. Agua, no Coca-Cola, agua. Exactamente. ¿Y vos, Denis, algo que se nos haya pasado? Creo que no. Nada, no. La verdad que impecable, estuvo bueno, la pasé re bien, me divertí, se me pasó volando la hora. Y nada, bueno, gracias por venir. Gracias a usted. Muy bueno. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el próximo podcast con Think. Piensa y crea. Un abrazo.